Internacional de Historia. Antes de empezar, queremos hacer nuestros más sinceros agradecimientos a todos los patrocinadores, a los amantes de la historia, a los comprometidos con la Fundación Festival Internacional de Historia, para que como lo decían hace un momento en la conferencia anterior, sea un espacio de amor por Colombia y que con conocimiento podamos llevar a nuestras casas, a nuestros familiares, a nuestros equipos de trabajo conocimiento y sobre todo ganas de aprender sobre temas tan importantes de nuestra patria y también de otros países como nuestro invitado especial de Japón. Les quiero presentar a una persona que tengo el gran honor, y gracias a Beatriz, que tuvo la idea de invitar en esta ocasión al país Japón, y que es de mi gran amor y la mitad de mi vida y tal vez la más colombo-japonesa de todas las que pueden existir, puedo ser yo, pero amo profundamente mi colombianidad y por esa razón vivo en Colombia con el propósito de extender mucho del conocimiento de la cultura japonesa para hacer más grande y más bello mi país. Perdón un segundo, que hay mucho que decir sobre nuestro invitado. El señor Kogure Yasutaka es el consejero de la Embajada de Japón, quien en nombre de la Embajada, que muy amablemente atendió nuestra solicitud de participar en este hermoso festival, la invitación de la Fundación Festival Internacional de Historia, es una persona muy importante, pero más allá de su título y de sus títulos, es una persona importante para nosotros también en el festival, es por el gran recorrido que ha tenido en todo lo que implica la cultura latinoamericana. Él es licenciado en Derecho y en este momento, después de un largo recorrido en su experiencia profesional, ha pasado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el 2001, estuvo en Japón en el 2004 como tercer secretario, también trabajó en la Embajada de México en el 2006 como tercer secretario, en la Embajada de Japón en Paraguay en el año 2009 como segundo secretario, también en la Embajada de Paraguay en el 2009 y 2010 dentro del ámbito de la División México, América Latina, Caribe, en la Dirección General de Asuntos de Latinoamérica y el Caribe. En el año 2013 estuvo en la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos de Humanidades, como en la Dirección General de Política Exterior. En el año 2016 estuvo en la División de Asistencia Humanitaria y Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores en el espacio de Emergencias, Dirección de Cooperación Internacional. También en el año 2017 estuvo como subdirector en la División de Asistencia Humanitaria y de Emergencias de la Dirección General de Cooperación Internacional. En este caso también en el 2018 estuvo como primer secretario y en la misión permanente de Japón ante las organizaciones internacionales de Ginebra en Suiza, y en el 2022 llega a Colombia, está en Colombia encargado como consejero de la Embajada de Japón en Colombia. Toda una hoja de vida, de crecimiento, porque ustedes lo ven, es muy joven, ¿cierto? Y dentro de toda esta hoja de vida veo yo, señor Kogure, con el mayor de los respetos, que creo que conoce más sobre Latinoamérica que muchos de nosotros, porque ha ido a la raíz, a la esencia de lo que nos ha pasado en múltiples países. A la Embajada de Japón, muchísimas gracias. Señor consejero, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y me queda cederle la palabra para que nos cuente alrededor de lo que es el título de esta conferencia, Japón, el ave fénix. ¿Qué pasó desde 1945 en adelante y todos los sucesos que llevaron a que hoy Japón sea un ejemplo a seguir en muchos aspectos, no solo sobre el crecimiento de su país, sino sobre el comportamiento social y el pensamiento de los japoneses respecto a la vida? Señor Kogure. Buenas tardes.
Bueno, antes que nada me gustaría expresar profundo agradecimiento al organizador de este festival y su presentación sobre mí. Sí que me preguntan varias veces de amigos extranjeros cómo fue el desarrollo del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso siempre se enfoca la época después de la guerra, pero sí que hay algunos elementos que conectan desde la época antes de la guerra o inclusive la época del siglo XIX o XVIII, por ahí. Entonces quisiera explicar cómo fue la razón del desarrollo, incluyendo esos elementos también. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos ayudan con la presentación? ¿Estamos listos? Por favor, gracias. Bueno, últimamente bueno, no tiene que ver con la historia, pero en el ámbito del fútbol, Japón tuvo 2 partidos con Colombia en marzo y mayo y desafortunadamente Japón derrotó, pero tenemos que felicitar al equipo de selección del FIFA femenino, ¿no? Que ambos salieron muy bien. Y entonces en Japón el nombre de Colombia se destacó un poquito gracias al fútbol. Pero mientras, no sé si la imagen del Japón en Colombia no se está profundiendo o si es correcto o no. Entonces, hoy me gustaría tocar cómo es el desarrollo del Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, antes que nada, hay variedad de estudios sobre la razón del desarrollo de Japón y no hay ninguna teoría establecida. Así que esta presentación incluye varios puntos, incluyendo mi punto de vista también. Entonces, eso quisiera que entendiera en primer lugar. No sé si entiende mi español. Sí, está bien, sí, gracias. Bueno, esos son los temas a tratar. Primero yo quiero tocar un punto básico sobre... bueno, quiero introducir cómo es el Japón. Creo que ya han visto este mapa. Japón consiste en 4 islas principales y está rodeado por el mar. Y está muy cerca de Corea del Sur, China y Rusia. Y la población tenemos más de doble de la de Colombia, mientras la superficie es menos de 1/3 de colombiano. ¿Sí? Y tenemos 4 estaciones de primavera, verano, otoño, invierno. Y por otra parte tenemos muchísimos desastres naturales, como de calor o de tifón o de inundaciones, tsunami, terremotos, etc. Y además, no se ve desde este mapa, pero Japón no tiene muchos recursos naturales. Así que tenemos que importar varias cosas de fuera del Japón. Y también, como es un país muy montañoso, 75% del territorio del Japón es de montaña. Así que hay pocas tierras apropiadas para cultivar las verduras o frutas. Bueno, antes de tocar la época de la Segunda Guerra Mundial, quisiera explicar un poco sobre antes de la Segunda Guerra Mundial. Como tenemos historia de 2 milenios, es imposible explicar en 1 hora
Sí, pero sí destaco unos puntos. Un primer punto sería antes de la guerra teníamos un intercambio muy denso con China desde el siglo I o II, por ahí. ¿Sí? Y, por ejemplo, Japón envió muchísimos estudiantes para estudiar, por ejemplo, el sistema legal de China, o budismo, o manera de pensar, y eso introdujo al Japón y se construyó el templo budista como la foto izquierda, ¿no? Y así duró muchísimos siglos. Y después, en el siglo XVI, se llama sacerdote San Francisco Javier, quien es español, es vasco, llegó al Japón para difundir el cristianismo. Y parecía que tuvo éxito en difundir el cristianismo, pero en Japón ya tenía muchas experiencias de manifestación por unos budistas muy radicales en contra del gobierno, así que el gobierno de entonces se sintió mucha amenaza y finalmente prohibió el cristianismo. Y después de prohibir el cristianismo, cerró el país también para no llegar más influencia extranjera, ¿no? Y esa época en japonés se llama Edo, época de Edo, o sea, la capital, Tokio se convirtió en capital de Japón, y esa época duró 260 años por una familia que se llama Tokugawa, es un federalismo, ¿no? Y en la foto de izquierda es un cuadro de Tokio. Esos 260 años era totalmente la paz. Nadie invadió Japón y mientras Japón tampoco invadió a otros países, ¿verdad? Pero en 1900, en el siglo XIX, como la foto derecha, llegó unos barcos de Estados Unidos grandes. Bueno, se ve desde lejos, ¿no? los barcos. Y esto es nuestra foto, sino un cuaderno. Y la gente, obviamente, no sabía quiénes son ellos y qué van a hacer ellos. Entonces temía mucho, pero la fuerza militar de Estados Unidos no es incomparable con la de nosotros, ¿no? Así que ellos querían que Japón abriera el país comercialmente y políticamente. Entonces, finalmente, Japón decidió abrir el país en 1868. Bueno. Y Japón cambió totalmente la política y introdujo las culturas o sistema legal de Europa. Esto es el cuaderno de fin del siglo XIX, creo. Hay unas mujeres con vestidos tradicionales, mientras se ve unos hombres con vestido occidental y sentando unas sillas y utilizando mesas. Y bueno, nosotros generalmente nos sentamos en el suelo, así que esas mesas y sillas también importamos desde fuera, ¿no? Así. Y el segundo punto que quería destacar es, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ocupó nuestro territorio unos años, pero antes de esa época nunca ningún país nos invadieron. Por ejemplo, este es el cuaderno, es la guerra entre Japón y Mongolia. Bueno, Mongolia en el siglo XIII ocupaba el territorio chino, es muy grande y se extendía hasta Europa, ¿no? Pasando por el mar de Japón, intentaron invadir Japón, pero
casualmente Japón ganó. Y entonces, ese es un, digamos, primer éxito de la guerra, digamos. Y en el siglo XIX, después de la modernización con la tecnología de Europa, Japón quiso salir afuera del país, o sea, quería invadir a otros países cercanos. Esa es la guerra entre Japón y China, porque ambos países querían ocupar el territorio de la península coreana. Y eso Japón afortunadamente ganó. Y 10 años después de esta guerra, Japón tuvo otra guerra con Rusia y casualmente ganó. Dice que casualmente, pero ganó. Teóricamente sí. Sí, así es. Y ahora quería tocar lo de después de la Segunda Guerra Mundial, como esta es la foto después del bombardeo de Tokio en 1945. Bueno, es plenamente llano la tierra de Tokio. Según la estadística de todo Japón, el gobierno del Japón, se fallecieron 2 millones de personas y se perdieron un cuarto de la riqueza del país. Pero como los militares, se dicen que los militares japoneses sí o sí querían seguir la guerra, los sacrificios se convirtieron, se hizo más grande, lamentablemente. Y ese es, bueno, creo que han visto estas fotos, es el Hiroshima después del bombardeo de bomba atómica. La foto derecha es la foto sacada después de la bomba. Este es un famoso domo, ahora se llama domo de bomba atómica, pero anteriormente, como la foto izquierda, bueno, en la parte derecha de la foto izquierda se ve un edificio naranja. Ese es el edificio original de este duomo, que era como centro de promoción industrial regional o algo así. Y, bueno, y actualmente el paisaje de Hiroshima es como la foto de abajo. Así. Y en los años 50, después de la guerra, éramos muy pobres. Bueno, claro que no conozco esa época, pero según esas fotos, muchos niños querían unos dulces o chocolates y que los soldados de Estados Unidos distribuían, ¿no?, en la calle. Y también salieron muchos mercados negros. Esta foto es el señor que se vendía tabaco, bueno, ilegalmente, pero con un precio muy elevado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una época de mucha confusión, pero después, bueno, gracias a unas reformas que Estados Unidos aplicaba para Japón, se recuperó poco a poco, y desde 1955 hasta 73 hubo un milagro económico del Japón. En esa época se construyeron muchas vías, bueno, infraestructuras importantes, incluyendo represas o puertos, etcétera, ¿no? Y también bueno, antes de esa época también hubo unas reformas agrarias o unas disoluciones de grandes empresas también, ¿sí? Así, sí. Y entonces, estadísticamente, el movimiento del porcentaje del crecimiento es así. Bueno, en 1960, el PIB de esa época fue
la tasa de crecimiento anual fue 13.3 y esa tendencia sigue hasta años 70, casi 3, cuando hubo una crisis petrolera, ¿no? Sí. Entonces, en promedio, en esos 10 o 15 años, crecimiento anual era 10% y el PIB en total se cuadruplicó en 15 años. Bueno. Y en esa época, el primer ministro de entonces publicó un plan que se llama Plan para duplicar ingreso. Sí, eso fue, la meta fue 7.2% de crecimiento durante 10 años seguidos, pero el resultado fue más de la meta, ¿no? Afortunadamente. Y en esa época, como el pueblo japonés también como se convirtiendo la rica, ¿no? Entonces, así que quería consumir más y quería comprar más cosas para que sea más rico. Y ese nevera, televisión y lavadora, nosotros llamábamos 3 tesoros sagrados. Que, sí. Sigue comprando, seguimos comprando, pero sí, iniciando digamos, la reforma de la consumición. Sí, sí. Y los símbolos de esta época aparecen como unas infraestructuras grandes o eventos grandes. Por ejemplo, en 1964, hace 60 años, celebramos por primera vez los Juegos Olimpiados en Tokio, y en 1958 se construyó Torre de Tokio. La altura fue esa torre era más alto en el mundo en esa época. La altura tiene 333 metros. Después de la crisis petrolera, sobrevivimos esa época y nuevamente tuvimos una época de crecimiento económico estable, no tan alto como los años anteriores, pero la economía sigue siendo estable, ¿no? Y en los años 60 o 70, la producción de químicos o industriales fue más principal, son los principales, pero en esta época se transformó a las industrias ligeras y pequeñas, o sea, semiconductores o computadoras, etc., ¿no? Y las empresas japonesas invirtieron a los países como Europa o Estados Unidos o China para exportar más cosas. Sí. Y en esta época la tendencia de compras de los japoneses también cambiaron un poquito. En esa época se llama 3C, bueno, son aires acondicionados, coches particulares y televisores en color. Esos son los tres productos que los japoneses más querían en esa época. Bueno, entonces, en base a estos hechos, hay muchas teorías cómo fue la razón de esos desarrollos. Entonces, hay muchísimos puntos, pero quería destacar como 8 puntos, más o menos. Primero, después de la guerra, Japón solo no podía hacer muchísimas cosas. Bueno, obviamente necesitaba la ayuda de fuera del país. En esta época, o sea, en los años 40, recibíamos asistencias de, por ejemplo, unas ONGs de Estados Unidos o lo de UNICEF, etcétera, para
no solamente como, fiscalmente, sino también unas asistencias humanitarias. Y gracias a eso, los niños podían comer cada día en escuela, ¿no? Y aparte de esas asistencias humanitarias, el Banco Mundial nos prestó mucha plata. Con esa plata construimos varias infraestructuras. Por ejemplo, la foto derecha es de tren bala. El primer tren bala en 1964-63 entre Japón y Osaka, la segunda ciudad más grande. Y aparte de eso, construimos represas grandes o centrales eléctricas o los puertos, la fábrica de acero, etc. Y como no fue, esa asistencia no fue reembolsable, sino era crédito, entonces tuvimos que devolver todo el dinero con interés, bueno, bajo, pero con mucho interés, pero en 1990 devolvimos todo el dinero al Banco Mundial. Entonces, sí, entonces ese éxito es base de nuestra cooperación internacional a otros países, porque como utilizando el crédito, Japón pudo desarrollar en sí mismo, bueno, esforzándose mucho, ¿no? Así que para los países a los que Japón está dando la cooperación también, estamos haciendo esa cooperación con filosofía de autoayuda, ¿verdad? O sea, ellos mismos tienen que tener, o sea, no damos la plata, sino enseñamos cómo conseguir la plata. Esa es la filosofía, sí. Así es. Sí, así es. Y otro punto importante es la educación. Bueno, ahora también pone mucha importancia en la educación el gobierno actual, pero antes de la modernización, o sea, antes del siglo XIX, o inclusive desde el siglo XVII, ya había unas escuelas para los niños de alta jerarquía, digamos. Y después, bueno, aparte para los niños de alta clase, se enseñaba a los niños de clase media, por ejemplo, como es la foto, la imagen la imagen izquierda, se enseña como matemáticas o escritura en digamos, una escuela privada, digamos, pero está abierto a los niños, ¿no? Entonces, la base ya tenía desde el siglo XVII o XVIII, ya tenía. Y después de la modernización, en el siglo XIX, se estableció un sistema educativo más estable. Se empezaron a construir las universidades, los institutos o escuelas primarias, de todo. Y esta foto es de la Universidad de Tokio, que es más privilegiado en Japón, la Universidad Nacional, ¿no? Y se dice que el nivel de alfabetización del siglo XVIII en Londres fue 20%, en París era 10%, pero Tokio era 70% de sí. Entonces, aprovechando esa corriente, y después de la época de modernización y también después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ha seguido poniendo la importancia en educación.
Así. Entonces, los jóvenes, bueno, después voy a explicar, pero los jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial podían estudiar, así que cuando se creció más, cuando se crecieron más, fueron a Tokio o Osaka, unas ciudades más grandes, para trabajar en grandes empresas. Así que, sí, sí, así es. Y otro punto cultural sería nuestro carácter específico. Nosotros, ¿cómo diría? Consideramos importante el respeto a la disciplina y la unidad del grupo. Bueno, en escuela también se enseña así que el individualismo no sale tanto, pero si trabaja en el equipo, el resultado sería mejor que un solo individuo trabaje solo, ¿verdad? Sí. Y cuando hablo con los señores mayores cuando, bueno, esas mayores, por ejemplo, tenían la edad de 20 o 30 en los años 60, ¿no? Ellos decían que en esa época cada uno tenía un futuro mejor, porque si trabaja más y mejor, y el resultado no, le da más resultado y mejor. Así. Y entonces cada uno tenía perspectiva hacia su futuro, pero era común, ¿no? O sea, para un país mejor, todo el mundo miraba a la misma dirección. Así que, y eso creo que gracias a este carácter original del japonés. Sí, bueno, individualismo, se dice que el equipo de fútbol también, bueno, nuestro equipo de selección de Japón de fútbol, sí que hay muchos jugadores jóvenes que juegan en Alemania o España, pero no hay un jugador excesivamente talentoso, ¿verdad? Pero si ellos juegan juntos, ellos pueden comunicarse muy bien y eso resulta bueno, a los puntajes que ganan, ¿verdad? Eso es nuestro carácter, se dice, ¿verdad? Sí, sí. Y en relación con el trabajo de grupo, tenemos otro carácter que es, bueno, es la administración tipo japonés, que es, primero trabaja, si una persona entra en una empresa, se considera que trabajaría hasta el retiro, o sea, trabajaría 30, 40 años seguidos. Pero por otra parte, para eso los mayores, bueno, los jóvenes trabajan más tiempo, pero los trabajadores de 30, 40 trabajarían un poquito menos y las personas de años de la edad de 60 o 65 tomaría el liderazgo. Esta jerarquía de la edad es muy característico de Japón, pero ese sistema en base a lo que dije, que es si trabaja más tiempo, usted podría ganar la promoción, un rango más alto, etc. Y eso generaría a los jóvenes la lealtad a esa empresa y la motivación de trabajar mejor. Así. Eso era el pensamiento en esa época. Desde el punto legal,
bueno, para movilizar la economía sí o sí necesita muchísimas reformas legales, ¿no? El sistema legal, pero se dice que cuando se inició la modernización del siglo XIX, ya en esa época sí que había varias leyes, bueno, originales de esa época, pero introdujimos leyes de Europa. Sí. Por ejemplo, la Constitución de Alemania, Código Civil de Inglaterra, Código de Comercio, Código Penal, etc. Entonces, esos códigos más, bueno, hay ciertas leyes principales, pero esas leyes nosotros introdujimos desde Europa y convertimos un poquito o de manera japonesa a otra ley bueno, original del Japón, ¿no? Entonces, esas leyes, sí que la Constitución se modificó después de la Segunda Guerra Mundial, pero otros códigos principales básicamente no han cambiado desde esa época. Y en cuanto económicamente, también tengo que hablar, bueno, esfuerzos por parte de empresas japonesas. Como dije, introdujimos en la época del siglo XIX varias cosas, pero después de la guerra también introdujimos nuevamente las tecnologías de Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces eso genera una innovación, o sea, no utilizan directamente esas tecnologías de Estados Unidos o Europa, sino se convierte un poquito de manera japonesa y se crea otro nuevo original del Japón, ¿no? Y por ejemplo, una empresa llamada Olympus se creó endoscopio porque dicen que desde los años 40 se desarrollaba cómo curar los pacientes que sufrían de los cánceres. Entonces, en los años 60 finalmente desarrolló esta tecnología de endoscopio. Y la foto medio es 7-Eleven, se llama. No sé si les suena a Convenience Store de Japón, donde se vende de lunchbox o algunos snacks para niños o tabacos, o se pueden pedir, se pueden solicitar el envío de cosas, se pueden pagar impuestos, etc. En unas tiendas donde se pueda vender o hacer cualquier cosa. Y originalmente 7-Eleven era de Estados Unidos, pero después llegó a Japón y se convirtió más de manera japonesa. O sea, no nada más se venden los productos, sino se podía hacer más cosas. Por ejemplo, se pueden comprar tickets de conciertos, sí, así mismo, sí. Sí, la foto derecha es de Kumon. Kumon en Bogotá veo en algunos lugares, pero es la manera original del Japón de educación. Bueno, su manera es repetir cosas, las mismas cosas hasta que se memorice. Por ejemplo, 2×3 equivale a 6, 2×4 equivale a 8. Esos cálculos en papel se realizan. Cada estudiante toma esas notas hasta que pueda conseguir 100 puntos, ¿no? Sí, esa manera de cómo
está difundiendo y actualmente 4 millones de niños están afiliados a esta manera de educación. ¿Sí? Y el coche también, bueno, originalmente creo que Estados Unidos fabricó, pero llegó a Japón. Pero los coches de Estados Unidos son demasiado grandes para nosotros, porque el territorio japonés y las calles son muy pequeños y no se adecua, ¿verdad?, a nuestra vida. Así que se hizo más pequeño el tamaño, con metas de que a velocidad de 60 kilómetros por hora para 4 personas, pero en un coche muy ligero de cilindrada de 360. Así que este tipo de coches muy pequeños se venden mucho. Está muy adecuado a nuestra vida, ¿no?, en Japón. Y otra foto abajo es calculadora electrónica, que una empresa se llama Casio inventó. Sí. Y otro no sé si conocen Kaiten Sushi. Es un restaurante de sushi, pero sushi está rodeando automáticamente. La gente coge cualquier plato de sushi. Sí. Y esta manera de, bueno, actualmente esta manera de vender sushi se difunde hasta Asia, Estados Unidos y Europa también, ¿no? Y en Bogotá todavía no, pero algún día. Ya hay uno. Ya tenemos uno. Bueno, qué bueno. Sí. Y la última es el fideos instantáneos. En 1958, un señor inventó en su casa particular, y ese se llama chicken ramen, o sea, fideos con sopa a sabor de pollo. Y eso, bueno, según su estadística, en 2013 se vendieron como 10 billones de fideos instantáneos en el mundo. Y eso no solamente como para su comida, sino eso sirve para las situaciones de emergencias, porque se conserva como 4 o 5 meses, ¿no? Y además son baratos, así que en Japón también utilizamos o guardamos en cada casa ese tipo de fideos instantáneos. Sí. Y este tipo de innovación, bueno, las grandes empresas podían hacer esas innovaciones, pero si crece esa empresa más utilizando esa innovación, necesitaba otras empresas que fabricaban los otros, por ejemplo, en caso de automóviles necesitan las más fábricas de autopartes, ¿no? Y entonces la inversión genera más inversión de otras empresas y eso genera falta de recursos humanos, ¿no? Pero los recursos humanos ya teníamos gracias a la educación, así que esa circulación funcionaba bien en esa época. Y además, en esa época dice que el precio de petróleo era bastante bajo, entonces como Japón tenemos que importar esas energías, petróleos o los carbonos, etcétera, pero gracias a ese precio bajo no afectaba mucho al costo para las empresas. Y otro tipo de innovación es la manera de trabajar, ¿verdad? Bueno, 5S creo que es famoso.
Y bueno, 5S es cinco primeras sílabas de 5 palabras. Bueno, se necesita organizar, seiri, y después de organizar necesita ordenar las cosas. Eso en Japón se llama seiton. Y tenemos que limpiar la oficina, se hizo. Y esos tres puntos necesita estandarizar. En japonés se llama seiketsu. Y después de la estandarización tenemos que mantener. Eso se llama shitsuke. Entonces, esos 5 S principalmente se empezó en la fábrica de Toyota y bueno, el resultado es obvio porque es una empresa de automóviles, una de las más grandes, ¿no?, del mundo. Y esa manera de trabajar se difunde bueno, a través de nuestra cooperación también, ¿no?, a los países africanos también estamos aplicando. Y aparte de 5S, hay 3M también. En japonés se llama muda, despilfarros, mura es desequilibrio, muri es sobrecargar. Si evita esos 3 puntos, el desperdicio sería mucho menos. Entonces, aparte de 5S, hay muchas empresas que aplican ese 3M. Y tanto 5S como 3M no cuesta dinero, ¿no? Así, es fácil de aplicar, desde mañana también se puede aplicar, ¿no? Entonces, eso creo que es muy efectivo y económico también. Sí. Y tengo que hablar políticamente. Como dije, la constitución japonesa actual se estableció en 1947 y se dice que los Estados Unidos lideró al establecimiento de nueva constitución para democratizar nuestro país. Y como la guerra fue liderada por los militares, no por diplomáticos ni de gobierno, sino los militares avanzaron demasiado. Así que para democratizar la constitución nueva era necesaria. Y la constitución actual tiene 3 ejes fundamentales. Primero es el respeto a los derechos humanos fundamentales. El segundo es la soberanía popular. Y el último punto es la renuncia a la guerra. Entonces, nosotros tenemos fuerzas militares, pero no llamamos militares, sino fuerzas de autodefensa. O sea, nunca atacaría saliendo del Japón a otros países, pero si nos ataca algún país, tenemos que defender. Entonces, para eso necesitamos fuerza militar, digamos. Y eso relaciona con el pensamiento de Estados Unidos también, porque, bueno, en esa época, bueno, como famoso Guerra Fría, Estados Unidos tenía que enfrentarse con la Unión Soviética, pero el Océano Pacífico es grande y es muy lejos llegar hasta Rusia, así que Japón es sí o sí necesario como base militar, para algún día atacar a la Unión Soviética o para evitar enfrentamiento directo. Y también Japón necesitaba algún país que proteja el Japón, porque fuerza militar no era suficiente. Así que
Japón estableció con Estados Unidos un tratado de seguridad. Con eso, si algún país ataca al Japón, los militares de Estados Unidos van a proteger al Japón, o sea, atacan a ese país, pero Japón no ataca a esos países. Así que en ese sentido, el presupuesto para la defensa no era tan grande, no era tan necesario. Y, digamos, gracias a ese tratado se podía concentrar en la actividad económica sin preocuparse de la guerra, ¿verdad? Así. Y eso también es uno de los elementos importantes, ¿no? Y en el ámbito internacional, después, bueno, en estos 30, 40 años, se afilió a unos sistemas internacionales para liberalizar en sentido de capital, de comercio y en la moneda también, ¿no? Entonces, como exportaba muchísimos productos, principalmente los coches o productos de aceros, los Estados Unidos o Europa se empezaron a quejar en los años 80. Entonces se acordaron de cambiar la tasa de cambio entre yen japonés y dólar americano. Sí, y en esa época también, bueno, sí, era obvio que si se liberaliza más, la riqueza de Japón se haría más grande, ¿no? Así que Japón empezó a no solo pensar a sí mismo, sino empezó a familiarse al sistema internacional, ¿sí? Sí. Y entonces, gracias a esa economía o comercio libre, bueno, teníamos mercados no solamente Asia o Europa, sino al Asia también. Por ejemplo, Corea del Sur o Indonesia, Tailandia, Vietnam, esos países asiáticos suroeste. Y entonces, bueno, digamos, debido a nuestro crecimiento en esos mercados, esos países de asiáticos también se crecieron bastante. Y entonces ellos seguían a nuestro crecimiento de Japón. Entonces así era la historia. Bueno, pero como la era cambia, ¿verdad? Siempre. Los años 60, 70 ya no es la época actual. Así que hay unos impactos, bueno, no solo positivos, tanto negativos también se genera últimamente. Primero, la variación de la población por sectores económicos es muy grande. Bueno, en los años 50, el principal sector fue primario, o sea, los agricultores son los más principales, pero actualmente, 2022, faltan muchos agricultores, mientras el sector terciario, o sea, los que dedican a la empresa de servicios, o sí, empresa, incluyendo lo de tecnología, ¿no? También de tecnología de información es lo más principal. Y eso afecta mucho a nuestro índice de autoalimentación. Nuestra autoalimentación es 40% y, bueno, carece obviamente nuestra comida si no importamos desde fuera, ¿no? Por ejemplo, la harina, 99% importamos desde Estados Unidos o Ucrania, etc. Y, sí,
Sí, entonces tenemos que cambiar. Poco a poco los jóvenes están interesándose en la agricultura porque algunos odian la jerarquía de la empresa. Entonces, esa expectativa todavía es poco, pero está creciendo poco a poco. Y como dije, hay muchísimos jóvenes que empezaron a trabajar en las fábricas de empresas. Eso significa que se movilizaron muchísimos jóvenes desde zonas rurales hacia zonas urbanas. En esta mapa, la parte verde es la zona donde carecen los jóvenes. O sea, casi, no sé, 70% de la tierra japonesa está, digamos, envejeciéndose bastante. Y la foto derecha es el corredor de comercio en una ciudad rural. Anteriormente había tiendas individuales y se concentraban en una zona. Por ejemplo, hay hay frutería, pescadería, panadería, carnicería. Se concentraban en este corredor cerca de la estación de tren, pero se construyeron muchísimos shopping malls en esas zonas rurales también, así que decidieron cerrar varias tiendas individuales, ¿no? Eso genera más envejecimiento y económicamente se está debilitando en esta zona, ¿no? Y otro punto muy importante es la contaminación. Bueno, como en los años 60 o 70 no se tenía muchos conceptos ambientales, o sea, no pensaban que teníamos que proteger el ambiente. Así que eso, por ejemplo, en años 60 había una fábrica que se derramaba el agua que utilizaba en su fábrica al río directamente, pero dice que ese agua contenía el metilmercurio, se llama, una sustancia muy tóxica, y ese mercurio entró a los planctones, y los peces comen esos planctones y los seres humanos comen esos pescados. Entonces, finalmente los nervios de los habitantes se hizo un poco raro, o se perdió las vistas, o se perdió la capacidad auditiva, o inclusive las mujeres embarazadas también tuvieron bebés con los dedos torcidos, etc., ¿no? Entonces, bueno, eso es finalmente, bueno, se vieron hasta el corte, ¿no? En el corte se discutieron y la fábrica derrotó, los habitantes finalmente ganó, ¿no? Sí, entonces se empezaron a tener ese concepto ambiental en el gobierno también, y se estableció ley básico sobre medio ambiente, o se estableció el Ministerio de Medio Ambiente, etc. Entonces, ahora sí que tenemos mente de que tenemos que proteger el medio ambiente, pero bueno, eso debido a estas tragedias muy tristes, ¿verdad? Sí. Y yo expliqué hace unos minutos que las empresas japonesas tenían el sistema de promoción, ¿no? De forma, o sea, los mayores pueden tener más promociones.
pero actualmente los jóvenes odian eso. ¿Sí? Y, por ejemplo, bueno, cada uno tiene smartphone y hay muchísimas aplicaciones para promover el cambio de su empleo, su puesto, ¿no? Y ya quieren ser más individual, no significa que no quieran trabajar en grupos, pero quieren elegir más, quieren elegir mejor opciones más libremente. No quiere que su empresa ate excesivamente, ¿no?, a su empleador. Entonces, por ejemplo, en nuestra Cancillería, los jóvenes que quieren trabajar en nuestro ministerio está disminuyendo poco a poco. Sí. Igual como las empresas japonesas, grandes también. ¿Sí? Y los jóvenes entran a una empresa, siguen trabajando como 5 años por ahí, y bueno, en esos 5 años pueden aprender muchas cosas, ¿no? Para lo de cómo enfrentarse a la gente o cómo inventar sus productos, pero esas técnicas o conocimientos se aplican para otra empresa donde quiere trabajar mejor. Así que eso es una tendencia, bueno, no podríamos evitar, pero sí tenemos que enfrentar. Los empleadores tienen que trabajar, ¿no? Bien. Sí, pero sí que hay algunos cambios nuevos, porque como expliqué en la historia, los japoneses introdujeron cosas nuevas y se convierte en otra nueva cosa durante los muchísimos años, y ahora creo que estamos en la nueva época. Por ejemplo, Japón anteriormente en las empresas no trabajaban los extranjeros, pero después de establecer varios acuerdos económicos con Asia o América Latina o Europa, empezaron a recibir los trabajadores extranjeros. Y en varios, por ejemplo, en esta foto es de convenience store. En el centro de Tokio, en los convenience stores, no veo muchos japoneses que están atendiendo a los clientes. Hay unos de Indonesia, Bangladesh, de China, de Corea del Sur, y sí, ellos ganan en sí mismos, ¿no? Sí, y se dice que, bueno, la mano de obra es un poquito más barato que los japoneses, pero yo creo que no cambia tanto. Sí, pero ellos hablan casi perfectamente japonés y saben cómo saludar a los japoneses, ¿no? Ellos aprenden la manera de trabajar con los japoneses, así que eso, bueno, en nuestra apertura del país está iniciando, digamos, ¿no? Y otro punto que serviría para Japón es la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, mundialmente está discutiendo este tema, pero en caso de agricultura, una empresa de telecomunicación se llama SoftBank inventó un aparato, se llama iKakashi. Bueno, Kakashi es un muñequito, se coloca en el campo de arroz para que los pájaros no se acerquen, para que se sorprendan. Espantapájaros. Pero se convirtió electrónicamente, pero no para evitar los pájaros, sino para medir cómo sería la manera más apropiada
de cultivar esos productos. Por ejemplo, ese aparato mide cada día la temperatura de ese día, el agua apropiada y necesaria, cuánto será esa cantidad, o cuánto sería el índice de humedad, o cuándo vendrían los insectos que comerían las frutas. Y eso mide automáticamente utilizando la tecnología de inteligencia artificial. Y eso, bueno, en las épocas anteriores, hace muchísimos siglos, ya los agricultores ya sabían, o ya tenían conocimiento. Pero si un joven quiere empezar, un agricultor, empezar a ser agricultor sin ningún conocimiento, no se podría hacer nada. Así que utilizando este tipo de tecnología, los jóvenes a poquito están empezando a hacer la agricultura. Y en Colombia también se aplicó hace unos años a través de la agencia de cooperación esta técnica. Me dijeron que tuvo éxito y espero que siga aplicando, pero sí, así es. Sí, así es. Bueno, esos son los puntos que cambiaron actualmente, están cambiando actualmente, pero los que no han cambiado actualmente también es la importancia de los recursos humanos, ¿no? Aunque los jóvenes quieren cambiar sus empresas, las empresas, o sea, la dirección de recursos humanos sigue poniendo importancia en crecer crecer a los jóvenes, ¿no? Bueno, creo que generalmente las empresas quieren emplear un joven que ya tiene muy capacitado, pero los nuevos graduados de la universidad no tanto, ¿verdad? O sea, las empresas japonesas tienen unos cursos durante unos años para que los jóvenes aprendan cómo, desde su manera de saludar hasta crear un proyecto, cómo crear un proyecto, ¿no? Y eso necesita unos tiempos, como unos años, pero eso está haciendo, deseando que esos jóvenes contribuyan a su empresa, ¿verdad? Y bueno, esa mente de importancia en crecer esos recursos humanos no ha cambiado hasta ahora. Y sí, eso creo que es un carácter original del Japón también, así se dicen. Bueno, mi presentación es todo, pero espero que no solamente los jóvenes, sino los trabajadores japoneses como mi edad también aplicaría la nueva manera para adecuar a la situación nueva, ¿no? Porque estamos en una época muy difícil internacionalmente, así que, pero Japón ya tiene experiencia de cómo convertirse en el nuevo Japón, así que espero que Japón renazca en algún momento más adelante. Muchas gracias al señor consejero. Una excelente presentación. Japón contemporáneo, un ave fénix, es el título de esta conferencia, y creo que con la intervención del señor consejero, el señor Kogure, nos ha mostrado muchos aspectos de lo que realmente sucedió para que se diera el fenómeno del milagro japonés. Creo que tocó todos los aspectos de la historia, 2000 años de historia en un año, como él mismo lo comentó. No solo es difícil, sino creería que es imposible, pero de una forma muy acertada
ha tocado los diferentes aspectos más importantes para mostrarnos a nosotros los colombianos y a extranjeros de otros países que están participando y compartiendo con nosotros en este maravilloso momento del sexto festival de la Fundación del Festival Internacional de Historia. Y creo también que más allá de tener preguntas, podemos tener un resumen de qué fue lo que pasó en Japón y qué de eso podría suceder en Colombia para que nosotros también nos convirtamos en algún momento en un impulsador de crecimiento como le pasó a Japón en su momento. Desde mi punto de vista, y no sé, señor Kogure, si usted está de acuerdo, Colombia es un país en crecimiento. Hace un momento hablábamos con Beatriz en la entrada que Japón lleva 2000 años de historia y nosotros tenemos 200. Y evidentemente estamos de una forma correcta, preocupados por nuestro crecimiento, por nuestra evolución, por nuestro futuro, y actividades como esta nos alimentan. No sé ustedes, pero muchos de los aspectos que el señor Kogure como consejero nos ha contado, creo que muchos no los conocíamos y otros nos dio oportunidad de abrir la mente para entender qué fue lo que les pasó. Más allá de lo que los libros, la historia, las noticias, los medios nos puedan contar. Tenemos una limitante y es el tiempo. Nos hubiese encantado abrir un espacio de preguntas amplio, pero creo que estamos reducidos y tenemos más conferencias a las 2 de la tarde, entonces vamos a hacer 2 o 3 preguntas para el señor consejero Carlos, uno de nuestros grandes líderes en la fundación del Festival Internacional de Historia. Carlos Moreno, por favor. Muchas gracias, señor Kogure, muchas gracias. Nos deja usted motivado con todo lo que está presentando. Y creo que el gran mensaje, por lo menos que yo capté, es el tema de trabajo en equipo. Alguna vez una misión japonesa dijo que un colombiano, una misión japonesa que trabajaba aquí muy fuertemente, que un colombiano hacía mucho más que un japonés, pero que 2 japoneses hacían mucho más que 2 colombianos. Y así 3 japoneses más, mucho más que 3 colombianos. Y dentro de ese trabajo en equipo me asalta una duda y usted debe tener la respuesta. ¿Cómo es la relación Estado-empresario? Para que el empresariado haga todo ese desarrollo que usted presenta y que conocemos, de innovación, de emprendimiento, de cosas nuevas, de modelos administrativos nuevos, de todos los días está progresando, creo que tiene que tener un acompañamiento del Estado muy fuerte. Pero eso pensaría uno a nivel latinoamericano, la mentalidad de ustedes puede ser distinta. ¿Cómo es ese acompañamiento? Hay un tema de trabajo en equipo por convencimiento, por conciliación, porque se comenta todos los días, o existe una normatividad y unas leyes muy fuertes, impulsoras, que hacen que el empresariado esté motivado permanentemente y que haya, digamos, como premios a la generación de empleo, premios a la generación de industria, premios a las exportaciones o algo de este estilo? Por favor, no. Mil gracias. Creo que no hay un reglamento, digamos, oficial o legal sobre cómo motivar a los trabajadores, pero creo que cada empresa tiene su política, no sé, de cómo administrar a los empleadores. Sí, pero ¿cómo contestaría? No, creo que el gobierno no apoya directamente a las empresas, ¿no? Pero sí, creo que es esfuerzo individual de cada empresa. No es un ejemplo adecuado, pero bueno, económicamente, claro, se obsequia la prima o cada 6 meses, o si se inventa un nuevo producto,
le otorgaría a esa persona otra cantidad de plata, pero sí, sí es económicamente así, pero legalmente o moralmente no hay especialidad. Sí, sí, sí. Sin embargo, y como lo dice el señor Kogure, políticamente y legalmente desde el gobierno no hay una iniciativa de apoyo, pero la sociedad japonesa, como lo dijo durante toda la conferencia, tiene unas arraigadas costumbres de trabajo en comunidad, en sociedad, para sacar adelante la economía. Como lo dijo el señor Kogure durante toda su presentación, creo que fue recurrente en el tema del más y mejor. Más, mejor y además juntos. Más, mejor y juntos hace que la economía, las empresas, la sociedad tenga un impulso muy grande y por consiguiente el gobierno y todas las condiciones son beneficiadas. Hay un momento en la historia, señor Kogure, usted me lo confirmará, en donde la parte comercial de la sociedad no era tan importante, pero luego sube de posición y se convierte en un movimiento relevante que le da la estructura económica y la fuerza a lo que nosotros titulamos en esta conferencia el ave fénix. Se basó en la sociedad y en el sentido de crecimiento más allá del impulso gubernamental o legal. Es una necesidad social que gracias al trabajo en equipo y al respeto por el otro y a la condición de juntos somos más fuertes, impulsó la necesidad misma, impulsó el crecimiento económico y del fortalecimiento del empresariado en muchos momentos de la historia. ¿Qué opina, señor consejero? Sí, bueno, yo podría agregar un punto más, sería, sí que creo que es lo que usted dijo es muy correcto y no es un sistema legal, pero hay un modo de trabajar que se llama PDCP, o sea, utilizando las siglas ingleses, pero es el círculo de planear, desarrollar, ¿cómo se llama? Revisar y mejorar. Y ese círculo, bueno, tanto el gobierno y las empresas también está aplicándose. No sé si ese es el ejemplo adecuado, pero hay una empresa japonesa y colombiana que se exporta al Japón un aguacate colombiano, pero aguacate cortado en cuadrito y congelado. Sí que habrá otras empresas que se venden aguacate mismo, pero en caso del mercado de Japón, por ejemplo, en restaurantes, tenemos que, bueno, como costumbre, los japoneses no quieren que espere a los clientes como 15 minutos o 20 minutos hasta que nos sirvan la comida, ¿no? Entonces, al menos como 5 minutos, sí. Entonces, para cocinar en 5 minutos, necesita que los ingredientes ya están preparados. Y si quieren cocinar algo con aguacate, si empiezan a pelar y quitar la semilla, tarda mucho tiempo y ya tardaría 5 minutos, ¿no? Entonces, los restaurantes querían algo que se pueda ya directamente al sartén, ¿verdad? O sea, entonces, esa empresa inventó esa manera de cómo congelar, qué tamaño sería más adecuado para los japoneses, para las bocas de japoneses. Entonces ellos establecieron una fábrica cerca de Pereira y exportan bueno, cada mes al Japón congelando esos aguacates, y eso es creo que ya el empresario o su equipo estudió cómo es el mercado de Japón
o cómo son las maneras japonesas, por ejemplo, no pueden esperar más de 5 minutos. Y esos ejemplos es gracias a su esfuerzo de sí mismo, ¿no? O sea, la empresa misma encontró ese hecho y con eso inventó otra cosa. Así que no es, nuestro país no es tan centralismo, pero para reactivar la economía es totalmente depende del sector privado y no indicamos, el gobierno no indica cuál es el correcto, este es incorrecto, eso no se hace. Muchas gracias. Hay una condición, ya te doy la palabra, hay una condición que esta semana en otra conferencia en la que estuvimos surgió explicando cómo funciona la cultura, la sociedad japonesa, y es que las empresas, Carlos, para darte tu respuesta, como lo está diciendo el señor Kogure, se dedican a descubrir necesidades y plantear soluciones. Como todos los humanos tenemos tantas necesidades y Japón fue un país que estuvo en un punto de quiebre extremo y todo era una necesidad, pues simplemente crecieron exponencialmente solucionando esas redundantes necesidades, que es lo que en este caso la empresa colombiana y japonesa planteó ante un requerimiento en Japón. Nuestra última pregunta, gracias. Yo quisiera saber en el aspecto salud, cómo lo manejaron antes y después de las guerras y cómo manejan toda la parte de salud. No hubo nada de mención acerca de un servicio tan importante. Bueno, Japón tiene dos tipos de medicina, como medicina oriental y occidental. Y después de la modernización se introdujo bueno, más exactamente, en el siglo XVIII, XIX ya algunos médicos con mucha capacidad ya sabía la medicina occidental, ¿no? Entonces, pero no tengo mucho conocimiento sobre cómo se desarrolló la salud antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la guerra sí que por ejemplo, las escuelas públicas, bueno, antes de eso, el ministerio ya establece, ¿no?, cuando tiene que, por ejemplo, vacunarse de tal cosa, y eso ofrece gratuitamente en la escuela pública. Un médico viene y se inyecta cada uno, ¿no? Y sí, en caso de cirugía también se importó muchas técnicas desde Occidente. Sí, pero actualmente hay una tendencia de que la medicina occidental no es la única, sino la oriental sería más saludable o no afecta mucho, o no daña tanto al cuerpo de sí mismo, ¿no? Así que sí, así. Por consiguiente, los sistemas que, por ejemplo, nosotros conocemos como los diferentes servicios a través de la EPS, planes complementarios y demás, se experimentan de una forma completamente diferente en Japón. Y como la salud de las personas y el bienestar a futuro es primordial, lo que está diciendo el señor Kogure respecto a que el tipo de medicinas no causen problemas secundarios y reacciones a futuro es más cuidado que el mismo servicio. Entonces tendríamos que establecer toda una nueva charla para un tema tan interesante como el manejo de la salud. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que ya no, señor. Quería agregar lo de salud, como dijo, sistema de seguridad social, ¿no? Sí,
Japón el gobierno no obsequio, sino da el carnet de seguridad social para que con eso cada uno puede pagar solamente 30% de lo que cuesta. Pero sí, en caso de niños, dependiendo de los municipios, pero por ejemplo, hasta graduarse hasta 12 años de edad, los niños pueden recibir servicios de salud gratuitamente, por ejemplo. Así es. Sí. Muchas gracias. Yo creo que hay que darle las gracias al señor Kogure, señor consejero. Muchísimas gracias a todos. Además, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber participado en este importante evento. Les deseamos un delicioso almuerzo y no olviden que empezamos nuestras siguientes conferencias a partir de las 2 de la tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias.